Bueno, otro sujeto que interviene en la operatoria del mercado de capitales son las cámaras compensadoras. Las cámaras compensadoras son entidades que cumplen funciones de liquidación y compensación de las operaciones que se celebran en los mercados. Cumplen estas dos funciones, liquidación y compensación. Lo que tienden a hacer las cámaras compensadoras es garantizar la ejecución de los contratos, para lo cual actúan como contraparte, es decir, actúan como parte compradora para la parte vendedora y como parte vendedora para la parte compradora. Además, cumplen otra importante función que tiene que ver en conjunto con los mercados de fiscalizar, supervisar e inspeccionar a los agentes, a las actividades que realizan los agentes dentro del mercado de capitales. Hay una cámara compensadora de las más utilizadas en el mercado, que es Argentina Clearing Sociedad Anónima, funciona desde el año 2002, se encarga justamente de la compensación, de la liquidación, de todos los temas de valores negociables y actúa fundamentalmente en el mercado del ROFEX, que es un mercado de futuros, y también en el mercado de OTC, que son mercados, los mercados OTC son mercados que funcionan por fuera de un mercado institucionalizado. En esos dos mercados es donde más se maneja este tipo de cámara compensadora, que es Argentina Clearing Sociedad Anónima. Hay otra cuestión importante que tiene que ver con lo que se denomina un fondo de garantía que prevé el artículo 45 de la Ley de Mercado de Capitales. Este fondo, que se ocupa de constituirlo tanto los mercados como las cámaras compensadoras, sirve para hacer frente a los compromisos que no cumplan los agentes. Es decir, cuando se trata de operaciones garantizadas y los agentes no cumplen, va a responder el fondo de garantía. Esto es importante que esté siempre en funcionamiento este fondo de garantía, porque es una tranquilidad que tienen los inversores. Otro sujeto muy importante son las entidades emisoras. ¿Quiénes pueden ser entidades emisoras? Pueden ser el gobierno, pueden ser las entidades públicas descentralizadas, pueden ser las entidades de crédito y, por supuesto, pueden ser las sociedades anónimas. ¿Quiénes son las entidades emisoras? Son entidades que colocan acciones u obligaciones negociables a fin de obtener recursos ¿de quién? De los inversores. Llegamos al tema de los agentes, de los operadores de los mercados bursátiles. Es decir, acá tenemos que, en primer lugar, comprender que para poder actuar en el mercado bursátil es necesaria la intervención de un agente. Primera cuestión. Si bien las operaciones, acuérdense que como decíamos en una clase anterior, las operaciones se celebran entre las partes, entre las dos partes, entre la entidad emisora y el inversor. Sin embargo, en la operatoria tiene que intervenir necesariamente un agente. La ley 26.081, la ley de mercado de capitales, introdujo una importante reforma en el tema de los agentes. ¿Por qué? Porque quitó la obligatoriedad de que para poder el agente formar parte del mercado de la bolsa tenga que ser accionista del mismo. Al haber quitado este requisito, obviamente se abrió muchísimo el abanico de sujetos que pueden, tanto personas físicas o personas jurídicas, que pueden intervenir. Esto también es importante. Para ser agente puede ser una persona física o humana o persona jurídica. Si bien vamos a ver que hay determinados tipos de agentes que se exige que indefectiblemente sean personas jurídicas. Y otra cuestión muy importante también es decir que cada agente, hay distintos tipos de agentes y cumplen distintas funciones, y claramente lo que ha hecho el mercado, la ley de mercado de capital, y después lo ha ratificado la Comisión Nacional de Valores, es poner barreras, prohibiciones, para que justamente un tipo de agente, ejemplo, un agente de negociación, no pueda hacer funciones que realiza otro tipo de agente, como puede ser un agente de liquidación y compensación. Para que la función y los límites funcionen perfectamente. Bien, hay dos cuestiones que son importantes en tema de agente. Un lado, la fuerza probatoria, que implica que toda la firma de un agente registrado le da autenticidad a todos los documentos en los que intervenga. Primera cuestión. Segunda cuestión tiene que ver con la responsabilidad, que tiene que ver que el agente registrado va a ser responsable frente al mercado por cualquier suma que éste tenga que abonar
por su cuenta. Obviamente acá tengan en cuenta que funciona lo que dijimos antes, que es el fondo de garantía. Bien, ¿cuáles son las clases de agente? Hay varios. En primer lugar, podemos mencionar al agente de administración de productos de inversión colectiva. Esto tiene que ver con, por ejemplo, con dos distintas instituciones que funcionan conexas, relacionadas al mercado de capitales, como pueden ser los fondos comunes de inversión, que tienen una ley propia, que es la ley 24.083, y esta función la cumple la sociedad gerente. Y por el otro lado, los fideicomisos financieros, regulados también por el Código Civil y Comercial de la Nación, que es la figura del fiduciario. Estos son agentes de administración de productos de inversión colectiva. Segundo término, tenemos a los agentes de liquidación y compensación. ¿Quiénes son? Son personas jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para intervenir en la liquidación y compensación de operaciones con valores negociables. Acá es importante también decir esto, que van a actuar tanto en el mercado primario como en el mercado secundario. Es decir, actúan también tanto en la colocación en el mercado primario como en la negociación en el mercado secundario. Hay dos categorías de este tipo de agente. Por un lado, la subcategoría integral, que es la más amplia. ¿Por qué? Porque no solamente van a intervenir en liquidaciones y compensaciones de su propia cartera para sus clientes, sino también para otros agentes. Cuestión que la otra subcategoría, que es la propia, no puede hacerlo. Solamente puede actuar en su propia cartera o en las de sus clientes, pero no puede actuar para otros agentes. La integral, obviamente, es la subcategoría más amplia de este tipo de agentes. Después tenemos también los agentes de negociación, que son personas jurídicas autorizadas a actuar como intermediario de valores negociables, realizando operaciones de compra y venta para sus clientes. Estos agentes de negociación también son de los que más intervienen en el mercado de capitales. ¿Cuáles son las prohibiciones que se le imponen a este tipo de agentes? No pueden recibir cobros, no pueden transferir valores, no pueden efectuar custodia de valores y tampoco pueden liquidar fondos. Después tenemos los agentes productores, que son personas humanas o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para desarrollar actividades de difusión y promoción de valores negociables bajo responsabilidad de un agente registrado. Dos cuestiones importantes respecto a estos agentes. En primer lugar, que solamente para poder actuar, tienen que sí o sí actuar con un agente registrado, con un agente de negociación, con un agente de liquidación y compensación. ¿Y cuál es su función principal? Ni más ni menos que captar clientela, conseguir clientes. Esa es su función. Además, cumplen funciones de asesoramiento financiero, esto es muy importante, pero acuérdense que para poder gestionar las órdenes siempre tienen que actuar con un agente registrado, un agente de negociación o un agente de liquidación y compensación. Otro agente que también está previsto es el agente global de inversión. Estos que hacen, asesoran a personas que tienen sus ahorros tanto en Argentina como en el exterior. Y esto es el caso, por ejemplo, yo tengo inversiones afuera. Antes de esta reforma, de la ley de mercado de capitales, yo tenía que recurrir a un agente que esté en el exterior. Y esto no es menor la diferencia, porque ante un conflicto legal yo tenía que ir a hacer el reclamo al lugar donde estaba el agente. Hoy, al ser un agente local que me asesora sobre inversiones de afuera, ante cualquier circunstancia lo tengo a mano para poder realizarle cualquier tipo de reclamo. Bueno, después tenemos el agente colocador, que se lo define como persona humana o jurídica registrada ante la Comisión Nacional de Valores para realizar canales de colocación y distribución de valores negociables. Acá tengamos en cuenta que también se puede, la entidad emisora que emite acciones, por ejemplo, puede recurrir a una prefinanciación a través de la figura del underwriting para hacerse de los fondos en forma más rápida. Esto pues lo vamos también a hacer alguna referencia más adelante. Existen también el agente de custodia de productos de inversión colectiva. Este tipo son las sociedades depositarias de la Ley de Fondo Común de Inversión. Están también los agentes depositarios de valores negociables.
Estas son personas jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para recibir depósitos colectivos y prestar servicios de custodia respecto de los valores negociables. Acá se hace bajo la órbita de la Ley 20.643 y tenemos, por ejemplo, a la Caja de Valores, que después vamos a hacer al final de este punto de esta clase, vamos a hacer una referencia a la misma. Tenemos los agentes calificadores de riesgo, están definidos en el artículo 2 de la ley. Los define como entidades registradas ante la Comisión Nacional de Valores para prestar servicios de calificación de valores negociables y de otro tipo de riesgos. Esto es muy importante para determinado tipo de inversores, poder contar con el asesoramiento de una entidad especializada para que los asesore y los aconseje sobre qué inversiones realizar y qué inversiones no realizar. Por otro lado, por la Ley 27.440 se impuso una reforma que es una limitación para estos agentes calificadores de riesgo que no puedan prestar simultáneamente para los mismos clientes tareas de asesoramiento, auditoría. Esto obviamente para evitar lo que podría configurar un conflicto de interés con la parte que está asesorando. Hasta acá el mercado bursátil. Vamos a hacer algunas referencias al mercado extra bursátil, que son las operaciones que se realizan obviamente sin la intervención de un mercado bursátil. El funcionamiento de este mercado se da a través de un sistema informático donde intervienen todos los operadores y se interrelacionan con el MAE, con el Mercado Abierto Electrónico, y con la Comisión Nacional de Valores. Vamos a ver algunas diferencias. En primer lugar, este mercado está organizado, el mercado abierto electrónico, por un único ente autorregulado, que es esta última sociedad. Mercado Abierto Electrónico, Sociedad Anónima, es el único regulador de este mercado. Por otro lado, los títulos negociados solamente requieren la autorización de oferta pública de la Comisión Nacional de Valores. No es necesario, como pasa, por ejemplo, en el mercado bursátil, la autorización de la entidad calificada, como puede ser una bolsa de comercio. En cuanto a la retribución, la forma de cálculo de la retribución, también hay una diferencia, porque la retribución de los operadores en la actividad bursátil es una comisión, en cambio en la extra bursátil es la diferencia de precio que se logra entre la compra y la venta de los títulos negociados. Y finalmente, el ámbito en el cual se dan las operaciones no es un recinto como en el mercado bursátil, sino que justamente es a través de este sistema informático que mencionaba antes. ¿Cuáles son los títulos y valores que se negocian en el MAE, en el mercado abierto electrónico? Títulos y valores emitidos en serie debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Bien, dicho esto, hay unas entidades que están también reguladas en la Ley de Mercado de Capitales, en el artículo 2, que son las entidades de registro de operaciones de derivados, introducidos por la Ley 27.440, la reforma del año 2018, y sirven para mantener un registro de las operaciones de derivados que se celebren fuera del mercado regulado por la Comisión Nacional de Valores. Son los que se llaman los derivados OTC, que es lo que yo les decía antes, es un mercado que se realiza por fuera del mercado regulado. Bien, y finalmente vamos a hacer una referencia a la Caja de Valores, que es una entidad privada cuyo principal accionista es el BIMA. ¿Se acuerdan que vimos que es uno de los principales mercados, el BIMA, que forma parte de la bolsa de comercio de la Ciudad de Buenos Aires? Y es la única que está autorizada, la Caja de Valores, para actuar como depositaria de los valores negociables. ¿Y cuál es su principal función? Restituir al depositante igual cantidad de títulos valores de la misma especie, clase y emisor. Bien, con esto terminamos lo que es el desarrollo del punto 2 de la unidad número 9.